Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a la primera Feria Virtual de Libro España. En esta oportunidad, desde Bolivia, contamos con la participación de Fernando Llanos, quien nos presentará un extraordinario recital de poesías. Bienvenido, Fernando. Adelante, por favor. Kamisaraki, buen día, estén bien todos. Empezaremos la lectura. Sé que deben estar viendo ustedes todos en este momento el afiche. Empezamos. En este cuadro de la feria debemos dejar de lado la ciudad. Escuchas de seguro mientras la imagen fija deja dentro la ciudad. Caucasarunax. ¿Cuánto es palabra? Dice. Apenas se escucha su silencio. Silencio. Amuki Jaquita. Silencio guarda él. Supones entonces existe, como tú existes. La nata es pronto, el carnaval es un señuelo. Los cuartos días apenas se hacen. Cuartos de circular textura, circular puro bailar sin parar y dejarse llevar por los excesos. Los seres se hacen circulares, se elevan al ax arriba y sus ojos se hacen manga, profundo, oscuro. La caracola dejaría un eco. Pisca branca, pisca pataca, tunca, pacariconi, Oaxachoco, Tuncapayani, Piscabaranca, Zipataca, Yatunca, Tuncani, Tawa, Achachim, Tuncapayani. Iñacitapa, Huancuña, Janiu, Upar Muñaxti, Kilcani, Jaiyoarun, Ichajanco, Aniwa, Sinachu, Arum, Calax, Araxpachan, Cuyacan, Ucapachana, Ñoca, Amapaña, Niñastapa, Huancuña, Guararaqueu, Baranca, Cunamuña, Uñancitapanax, Uñaya Pata Quichu, acá Gisa, Uñancitati, Ucanqui. Nido de amor. La balanza ya no la quiero. En este acto blanco escriba cantar, ¿entiendes amor? Escribir, cielo de piedra, cude de bajo tierra, gritar el nido del amor, cielo estrellado, temblor, frío. ¿Qué nido de amor para siempre? Amor para siempre, amor para siempre, así nomás. El costo de la palabra es el silencio y la memoria. Este codo tiene la memoria en sus ojos, el tiempo en los oídos, caracola. ¿Cuántas veces he sido a tus ojos ninguno como las aves del cielo? Juliette de Brie, Chiclipin, Lin Plancher de Plancher, Silence de Silence, Iron de Iris, Cancosin, un billet discret. Loin du monde, une danse, bâtiment et le conquête, dans le son de la mer Freud, Señor parler, París en silencio es otro, tan lejano del mío. La oscuridad dice, 1997, la fecha es 80. Piso a piso, silencio de silencio, uno a uno erigen una ciudad de cruces, tan lejos de la palabra, y un edificio, y caracol ahí suena. Río mar, mares fríos. La lectura debe seguir su curso ante un afiche de una feria. Camisará Quiñac, Nayax Fernandúa, Runaca Timpu, Ñaupapatán. Bien. Por lo tanto, la oralidad se hace en esta ciudad de silencio. Osram Nesoroma, retornar y recuperar. Quinta, poética. O ya, si no hay colores, ¿acaso ausencia dolorida, antigua fiesta? Cantan ellas, correr para tu belleza dormiría. Canta él. No había entonces ni sol ni luna, solo estrellas como tus ojos. Cantarían todos. Todo por fin festivo, baile sin palabras. Un asa, su titaza. ¿Qué es tu nombre? Escucharía. Apenas aquellas miradas perdidas del puerto y esas voces que se hacen en el fondo. El afiche sigue ahí siendo decodificado. Este evento no sucede sino porque suena, escuchas, lees, diría el narrador enfático. Por supuesto, negarías esto. Estar ante un horizonte de silencio podría decir
que no, mana, aniu. Estás aquí como yo estoy aquí en esta distancia. La distancia no son los pasos que puedas recorrer, son tus ojos ni estos dos a la retorna. La distancia es la caracol y su eco. Giuro 2025, 2010. Leitura quinta. Ver en sus ojos, ver en tus ojos, ver escritos, guardados por la ley, pessoa, pessoa. En su isolamento, ven, amanece. Sonha que o outro chega e matea. Entre asas de sal amarela, cordel de oro. Ver en seus teus olhos. El puerto es de muchos, ninguno. Julio 2025, lectura 5. En tus ojos repican de puerto, guardadas en ley, pessoa, pessoa, en su aislamiento, y ver amanece, sueña oro llegar, mapas en tus alas de tu amarillo sal, en tus ojos, las hojas, los ojos. Dices que existe fuera del reflejo de una pantalla, os ramnes, soroma, recuperar y retornar. Podría decir rebelde, las calles son vacías, las risas se han vuelto piedras duras. Le nocturne par les noirs, Julie. Red que you concert in silence, Madame Gay is disabled. Suyariwai kunang resum. No, ce n'est pas nous sur l'assemblée. De certaines dubitas en silencio temps. Intraducible music persistant linguistique. Suyariwai kunang resum. Escuchas como entender solo Tournier, que los grillos anuncian llevaría, y en la penumbra de esa morada de piedra seguro el eco de las montañas. Oscuridad dice 1996, para que toca alguna consciente crispado en silencio, mi idioma se deja de estar. Suyariguay, espérame, iremos juntos, versa. Crispado en un introducible lejano silencio, música de mi resistencia, idioma. De hecho, la ciudad se abre del silencio. Escucharías, ¿cierto? Escucharías, diría el lector, es rebelde por sí, el idioma igual. Gacela apenas entre hojas, camchana, ¿qué hacer? Suraña, ir. Apenas entre hojas, emerger de la ficha y mirarla a los ojos. Miras de seguro, ves ya. De hecho, la ciudad se abre de nuevo del silencio. Poema 11. No queda sino de todo un beso, tanto viento de su piel, nada de su silencio, detenerse en su corazón, un cima donde mirar los cielos, dejarse llevar por sus labios, volver a sus labios, olas de buscarla. Simple es amar sin en silencio, verso, versa, conversa, qué bella es la luna. Esa sería la introducción de esta sesión. Estamos en tiempo. ¿Alguna pregunta o alguna curiosidad? Por favor. ¿Me escucha? Hola, sí, te estamos escuchando, Fernando, no te ¿Alguna preocupes. curiosidad o algo que tengan, o continúo con la lectura? Puedes continuar con la lectura. Al final haré lo de las preguntas y las curiosidades. Bueno, vale. De un texto publicado en el 2010, pero con fecha de 2015. Dice, textual. En 1978, primer poema de memoria, único fragmento, 82 a 99. ¿Acaso en inflexión de la gloria, ni siquiera la mesa en plenitud de manjares envenenados se ha movido de su sitio universal, los bordes entre el nacimiento y la muerte de la palabra, rigor del juego de absolutos, fuerza la locura y el descubrimiento, amor, aquello que nunca hubiera dejado de ver, mientras cae la lluvia, más dos eclipses solares y uno lunar sobre el cementerio, cuerdas a cotos de casa y pastos salvajes, amor que se guarda en silencio.
La fe más allá puede esperar, vuelvo a ser el silencio. Ciclo dragón temporal. Uno dedicado a las víctimas de las dictaduras. 1980-1992, fragmento existente. Seco sobre el otoño, la fuerza sin vida quedarse marca sobre capillas de luz. Globo inflado sobre la muerte aterriza en mausoleos. ¿Acaso llueve distinto en los cementerios? Nadie te reclama sus patios de juego hasta que llegan los otros. Título, nadie te reclama. Y como hay siempre, de los viajes se recupera siempre datos. Hay uno que lo escribí entre Perú y Bolivia hace años, 1999 a 2009. Integral acumulada como piedras en fracaso de escultura, gravedad y permanencia, amarrada al vacío de extenso, arde peregrina, extensa. Cantosal con sus bailantes morenos y choros patriotas, descansa, descanso, número de peldaños eternos. E impresario de la cueca. Otro. Talla del viento, del 95 al 2006. Viento no tormenta ni nada parecido furia, puerta del Chaco, abandono en desertación, deja su nombre de entrada. Maten Arturo la Redonda, todos santos. Y uno que sale de los tiempos de Puerto Suárez, 91-93. Solitario en una hamaca, el puma araña a un ave de tu imaginación. Cúbrete del cielo, cúbrete del monte, ostentando su collar de quijadas, verde carne en tus entrañas. Reclama, yo te conjuro, 20. Trovador de una tribu anónima. Y otro hacia el 45. Volvemos a un tiempo cruento. 96 a 98. En el col canto del cucú, rescato el corazón del fuego, la ceniza que divide el exilio de la despedida, bordes del mundo en los campos de exterminio, florece la ceniza. Y fósiles estaciones de trenes. En el cruel canto del cucú, anida la familia, el amor es lo único que separa a las familias. Año 2000-2003. Y se puede saltar de la imagen al centro de algo como Canomar, proyectando sobre un bonsai a un golpe de tarde, torres soleadas y crueles, bestiario en balcones, alzambuelos, agua, a su canto borre, hastío el árbol blanco, blanca cabellera del gusano, seda, 2-3. Una figura interesante del mundo aymara y quechua es el zorro. Aquí uno, ese zorro, ese Ato Antonio, que todos en el mundo andino lo deben conocer. 99-2000. Sombra en cerro, golpe de hamaca, al viento cincelado, quedarse hasta la voz inmortalidad. Zorro que se acomoda, se estira, segura palabra. Arguedas tan lejos de su felicidad. Arguedas en cerros Guarochiri, hasta que el viento lo lleve. Y tal vez haya un momento en nuestro continente de los años 80, tal vez muchos de los que escuchen jóvenes no lo vayan a entender o no hayan vivido. Y esta es para un mundo suramericano del 82, democracias. Cáliz de teatro de vida y muerte, murallas ante el deber, caminar cotidiano, el vino, pan amargo y erecciones, vaciado de pilares fuertes y dictatoriales, de muerte o de vida. Da lo mismo, la palabra ante 1982. Ración de futuro, intervención de las Valle de Natura, democracia, partida a la mitad, como ojo de papa, el silencio ante 1982, patria en sal y aire seca se guarda para mejores días, charqui para el sueño, plazos largos y plazos de muerte, amanecer corto
lazos de vida, densidad de libre albedrío, recuerdo ante 1982, en el baldío crece el naranjo, poética ante 1982. Y para acabar esta parte, un texto que en cierta manera refleja algo de lo que es más o menos el mundo actual. Uno, el máximo amanuense, la presencia de una mano y el pulso de otra firma, la figura frente al horno acompañando otra vida de palabra, la escritura del agua entona la pluma y olvida su vida, la escritura en una oficina temporal, la oscuridad creativa, el amanuense de oído, la pausa de un respiro, el amanuense de la vida, la muerte. La oscuridad es un constante para su trabajo, se sienta al margen de la piscina y escucha. Bate en los túneles de una psíquica piscina con su vuelo, el hornero de una cámara oscura vuela, y a su paso las aguas de un temporal son oleaje. La ética de un vuelo, es el chillido de un murciélago que describe la pared de una caverna auditiva donde los muertos caminan. Se prenden la soledad como retrato de familia. Hay el peligro que se pierda en los objetos que flotan, como el espanto y el asombro. Vagan leves hacia las paredes y se prenden junto al músico que es humedad. Ves de tono grueso en la estética, de la pérdida y el recorrido. Existe el asombro simple, insaciable, y el espanto, su retorno frío como lector guía con su semilla de embalo, apoyado en la escritura de un vuelo, el batir de alas. Ahí dice la voz, ahí dice la. Y su frase cruza la blanca escritura, el primer trazo de un amanuense. Oye el oído que se mantiene fuera, trabaja en las hilachas de su vida, biógrafo de otra vida y corrige el error. Y aún trizado hay una mano firme para la escritura ida y un pie firme al suelo. La mirada fija descifra el silencio ritual de tu experiencia. Y su respiro contraído, la triste descripción de un cuerpo similar hoy, en tiempos de otro, el suyo espera, el pasado es su demora. Y para cerrar más o menos la presentación y dar paso a algunas preguntas, no dejaremos de lado la visión feminista de los años 80. ¿Qué es esto? ¿Qué es sencilla? Cuarto de arena 2. ¿Quieres saber mi opinión de las amazonas? Despide a tu perro y a tu marido. Cierra la puerta y pon el seguro. Afuera es domingo y día de compras. Y estás sola en una tienda de vanidades. Prepara sus temores y ponlos en una olla. Ya libre empieza a oler tus prendas y tus silencios. De haber llamado otra vez, mujer. Y crees que voy deprisa. Grita. Serás en tu caballo la guerrera. Si te cansas, tírate de espaldas y mira el sol. Pronto llega la tarde y serás de nuevo la misma que disfruta un domingo. Silencio en la cocina, así son las amazonas en un cuarto de arena, atrapadas y envejecidas. Hay otras más de ese tono, pero bueno, ahí dejamos el tema. ¿Alguna pregunta o dato? No sé si estamos en tiempo. Sí, todavía estamos dentro del tiempo. Hay muchos saludos de Víctor Hugo Rivera desde México, de Edson Yaret también desde Tabasco, México. Y aquí en los comentarios quisieran saber cómo es que logras las armonías en el tema de la poesía. Sencillo, las armonías los da el tono lingüístico y traductor. Es decir, me gusta trabajar con traducciones. Por lo tanto, me fijo en el acento y el acento es música. Los franceses llamarían la musique du poème y eso lo trabajo, no en el tono surrealista, tal vez en el tono neo-surrealista, una corriente boliviana de los años 80, pero muy poco conocida excepto en Alemania,
por un autor, pero Jaime Sáenz, que es muy conocido. Sin embargo, la mayoría de los poetas bolivianos, de los que tengo memoria del siglo XX, la mayoría tienen formación europea. Muy pocos tienen formación indígena. Lo que he intentado en la primera parte es recuperar esa formación indígena, muy de este siglo XXI, y la visión ante leídas en español completo, sin traducción, son las versiones en hispano o cultura eurocéntrica. De ahí obtengo los ritmos. Deben sonar algo así como una música rara, pero en realidad es eso. La poesía es más musical para mí, más de oído. Por supuesto que sí, y hemos notado que todos los poemas que nos has recitado tienen un contexto histórico, tal vez, o social. ¿Hay alguna otra temática de la que te inspires para poder realizar poemas? En realidad, yo escribo y escribo con pluma y tinta, ¿sí? Así como se escucha a la antigua, con pluma y tinta. O sea, mojando el tintero y escribiendo hoja tras hoja hasta encontrar lo que quiero. Y sí, en ese sentido, quizás hay una técnica, y aquí sí voy a ser práctico en esto de la pedagogía. Muchos se preguntan en los colegios por qué los estudiantes han perdido gramática, han perdido ritmo y han perdido acentuación. Sencillo, porque no practican lo que se llama la escritura en pulso o el manuscrito. El manuscrito permite respirar en el lápiz, pero en la pluma y la tinta uno no permite equivocarse, permite pensar antes de escribir. Hay un secreto de la pluma y la tinta, lo cual recuperaba la máquina de escribir, la mecánica antes, para no estar tachando la hojita, porque costaba luego repetir. La computadora nos ha quitado eso, porque lo corrige, es una hoja sin fin, etc. Entonces, lo que yo hago es trabajarlos por años. Soy obsesivo, los trabajo por años, por eso tienen fechas, inclusive lugares. He intentado no hacerlo tan largo las fechas. Todo eso tiene un contexto, el contexto de que soy memorión en cuanto a las fechas, datos. Entonces, de esa parte las voy trabajando hasta que por fin tiene el tono exacto. Soy exigente. Y como diría Borges, corregir, corregir, corregir hasta algún día encontrar siquiera un solo verso después de 100 libros. Así creo que es la buena poesía, ¿no? O la poesía mala, buena, debe ser así. Corregir, obsesiva. El lenguaje es obsesivo en sí. Somos obsesivos y quizás esta pandemia nos ha demostrado ser obsesivos. Por huir del silencio, por estar en el silencio, por no haber vivido el silencio, por 2 metros a la redonda, arriba, abajo, alrededor, ya como Plaza Sésamo, tenemos nuestro come galletas, que es la pandemia. Y a partir de ahí se hacen los poemas en base a memoria, biografía. Creo mucho en la biografía. Tal vez la biografía es lo que se ha recuperado en esta pandemia. La biografía no del querido diario, que sería interesante, ¿no? Hacer todo eso, pero no. La biografía de la oralidad, de la visión, de la imagen. Ahora hablamos más por internet de lo que escribimos, o escribimos tanto como hablamos, desde un punto de vista de la realidad. De leer se puede leer lo que se puede en bibliotecas, y tal vez los estudiantes no lean mucho tampoco por la educación virtual. Es decir, oralidad de la imagen. Siglo XXI necesario, por ahora, de paso. Mundo pospandémico, pospeste, será. Una vez lo vivimos, y cuántas veces más viviremos eso. Así que parten de la biografía. Autor sin biografía no se puede más, y le aseguro eso. Claro que sí, y justamente nos están preguntando si tal vez consideras que para hacer la poesía no es únicamente de manera empírica, sino que hay que tener un estudio de la técnica, tal vez de otros autores, otros poetas que han estado antes que nosotros. Bueno, leer hace la poesía. La poesía es leer. Es un círculo vicioso, virtuoso, y eso es una paradoja neta. Como silencio es igual palabra, de la palabra el silencio. Amuki o Rusquipagua. No digas, pero di, como el mundo indígena mira, no hables, di, haz. Hacer, cuidar, no hacer y cuidar, hacer, cuidar, preservar. Por lo tanto, sí, existe. Y debe existir el leer constante. Yo no conozco, ahora sí veo mucho en red
Veo bastante gente que traduce, que lee y que está aprendiendo a traducir inclusive. Y en eso debo decir que hasta Alan, el organizador, ha aprendido portuñol. Me alegra de eso, lo felicito. Y todos los lectores están aprendiendo también, creo también en esta feria, a hablar un portuñol y otros idiomas. Me parece perfecto. Es un buen inicio, porque a partir de eso se va haciendo la lectura. Se lee de muchas formas, se lee imágenes, se lee un afiche como lo intenté hacer, se lee un libro, se lee en silencio, se lee un gesto. Todo el tiempo estamos leyendo, pero leer de un modo consciente, preciso y buscando un fin estético, eso sí lo hace el escritor. Eso sí. Lo hacemos con gusto, ¿no? Claro, nos lleva a tener un vicio del cual no queremos curarnos los escritores. Y no soy escritor, soy zapatero, que me gusta sacar clavos de cuando en cuando a ver dónde apretan los zapatos históricos. Es sencillamente leer. Y ojalá estos 2 años de educación virtual, sin mucha preparación de los colegios, no quite a los alumnos que tienen entre 8 y 7 y 6 años el placer de la lectura, la edad básica de leer, porque la computadora te permite leer, pero no te da la vista para leer tanto como en papel. Lastimosamente, y con nuestras economías es mucho más fregado todavía por el consumo de energías. Paradojas, pero leer es hacer arte. Hay que leer constante. Debemos leer aunque sea, no sé, leer nuestros diarios, nuestras palabras, nuestros hechos, pero leer. Y mejor si leemos libros de otros autores, clásicos, no clásicos, buenos, malos, pero leer, hasta el periódico, escrito en papel, que creo que también está ya en vías de desaparición en muchos países, por lo menos rebajado, hasta que todo vuelva a una cierta normalidad, que podamos leer papel sin desinfectar y mojarlo. Bueno, no sé si respondí la pregunta. Por supuesto que sí, Fernando. Muchas gracias. Gracias por este tan importante mensaje. Ya nos queda muy poco tiempo. Si quieres dar un último mensaje antes de despedirnos. Sencillo. La idea de hablar de la oralidad y de la lectura era sencillamente preciso decirles que tal vez debamos volver a revisar todos los conceptos de lo que tenemos por oralidad cotidiana, de los abuelos, de lo que leemos, hasta leer el periódico. Porque esta nueva oralidad, que yo llamo así, la nueva oralidad de la imagen, de las voces, del chismorreo, del charlar de qué es las nuevas noticias, las noticias falsas, nos están permitiendo una ventana que no teníamos desde el 1904, 1905, por decirlo así, los grandes movimientos literarios contemporáneos. Volver a enamorarnos de la literatura. El simple hecho de conversar de poesía, no hay que ser expertos. Solo leo un trozo, un fragmento, una cita y la discuto, le doy vueltas, yo hago filosofía. Va a ayudar muchísimo. Es un modo de leer una cita, una frase, una línea, pero leer. Y leer con oralidad, con escritura, con traducción, ¿no? Hasta un manual, hasta aprender a manejar una computadora, que yo tengo que aprender mucho de eso, porque no queda aquella tecnología. Y con suerte entraba a la sesión. Bueno, eso sería. Igualiki Suma, Perfecto. gracias, Waliki, Muchísimas obrigado, gracias obrigado, merci beaucoup. por estar con nosotros, Fernando, y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Por favor, recuerden seguir conectados a la Feria del Libro España. Hasta luego. Gracias, Waliki.